Hola Teresa, mi nombre es Ivana, soy mamá de Mirko. Él practica pádel acá en Argentina y yo tengo una consulta para hacerte, una pregunta. Eh, Porque nosotros como papás debemos apoyarlos, ayudarlos a manejar la frustración, estar ahí con ellos, acompañarlos. Eh, lo que pasa es que tengo un problema. El entrenador, que es quien debe exigirle, quien debe corregirlo, es su papá. Entonces, ¿cómo hacemos para separar los dos papeles? El papel de padre y el papel de entrenador. Porque él lo acompaña a todos lados, incluso al ser el entrenador, es como si estuviera jugando adentro de la cancha con él. Entonces, ¿cómo hacemos para separar esos dos papeles en una misma persona, entrenador y papá? Muchísimas gracias, Ivana, por tu pregunta y bienvenidos otra vez todos al podcast. Y bueno, la verdad es que creo que este era un tema que en algún momento tenía que salir, el tema de los padres, el tema de cómo llevamos, ¿no?, el deporte de nuestros hijos. Aquí puede haber temas muy amplios, ¿no?, desde pues la relación del entrenador con los padres, también cuál es el rol, ¿no?, de los padres con los hijos, cómo podemos apoyar emocionalmente a nuestro hijo en el deporte. En mi plataforma tengo un curso sobre esto, ¿no? Y os lo recomiendo un montón. Cuál es nuestro rol como padres y cómo podemos gestionar también la competición con nuestros hijos. Y bueno, la pregunta de Ivana es muy interesante. Y claro, fijaros, ya estamos partiendo, ¿no?, de que ese padre o esa madre está entrenando a su hijo o a su hija. Yo quiero rebobinar un poco para atrás para deciros que si lo podemos evitar, mejor. Como psicóloga, yo tengo que ser completamente sincera y tengo que aportar pues ese conocimiento, ¿no?, que tenemos desde la psicología para aportar esos datos que lo que nos están diciendo es que puede haber más perjuicios o partes negativas en que un padre o una madre tenga que entrenar a su hijo o a su hija, ¿no? Luego cada uno decide, hace lo que cree, considera necesario, oportuno, pero eso no quiere decir que esa decisión que estemos tomando sea la mejor y de hecho a largo plazo puede ser negativo. Y yo voy a aportar esa evidencia o esos datos que tenemos que al final nos están diciendo que efectivamente que esto a la larga puede afectar. Mira, es muy importante que tengamos en cuenta que este padre o esta madre no, o sea, la relación que empieza con el niño o con la niña no parte de que yo soy tu entrenador. La relación con ese niño o esa niña empieza desde que este niño o esta niña es un bebé. Entonces, yo desde el principio, la relación que establezco contigo es de un vínculo afectivo, es de un vínculo donde te doy todas las necesidades básicas que necesitas, ¿no? Alimentación, un refugio, ¿no?, un cuidado. Entonces, la relación que yo tengo desde un principio contigo es que yo soy tu padre y soy tu madre. Yo no he empezado la relación contigo siendo un entrenador, ¿vale? Entonces, nos tenemos que remontar al primer día en el que ese niño o esa niña nace, ¿no? Y al final, yo la relación que establezco contigo es, por un lado, que sostengo las necesidades básicas que tú necesitas, eres mi hijo y te tengo que cuidar, y por otro lado también todo lo que es el afecto. Yo soy quien te va a regular emocionalmente, soy quien te va a dar, ¿no?, ese abrigo emocional. Soy quien estoy contigo cuando lloras, cuando estás alegre, cuando te enfadas, y soy quien está ahí para darte o brindarte ese apoyo emocional. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy clave, porque aquí es donde estamos viendo qué rol como padre o como madre yo tengo. Y mi hijo o mi hija, desde que es pequeñito, va, ¿no?, todas esas necesidades, tú se las vas sosteniendo, se las vas dando, y entonces mi hijo o mi hija me percibe como que soy esa persona que le da ese cuidado emocional, esa persona que le protege y que le da seguridad.
Esto quiero que lo tengamos muy en cuenta. Soy quien al final ¿no? Esa figura de apego que al final pues te va a brindar pues ese calor, ese cuidado, y va a hacer que luego pues eso lo lleves incluso a otras relaciones en el futuro, ¿no? Las relaciones de amistad, las relaciones de pareja. Entonces tú te vas a relacionar con el mundo conforme yo me relacione contigo, si yo estoy disponible contigo emocionalmente, ¿no? Si cuando tú lloras yo estoy ahí, te brindo ese apoyo, ese cariño. Entonces, fijaros qué importante es esto, porque en el deporte esto va a ser así. Yo, mi rol como padre o mi rol como madre, ¿cuál va a ser? Que cuando tú tengas un mal partido, que cuando tú tengas un mal día, que el día que tú creas que no eres suficiente, que el día que tú salgas de un entrenamiento creyendo que no eres capaz, yo soy esa persona que soy refugio, que soy hogar, que soy sitio donde tú vas para desahogarte, y yo estoy ahí simplemente para apoyarte, para que tú te desahogues, para que tú liberes y para también transmitirte confianza y para decirte también que, oye, hijo, que el deporte, sobre todo cuando estamos en edades muy tempranas y están aprendiendo, transmitirles, oye, que el deporte está para disfrutar y que el deporte está pues para muchas cosas que ahora veremos, ¿no? Pero poner el deporte donde hay que ponerlo, sobre todo en edades más tempranas. Pero ya al final, como padre o como madre, fijaros, yo ya vengo de mucho tiempo atrás siendo ese lugar de refugio emocional y de apoyo. Y por lo tanto, cuando tú ese día salgas peor de una competición, yo soy quien tiene ese rol. Y no puedo tener otro rol, porque entonces ahí van a empezar los conflictos. Y eso vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, como primer motivo, que yo no considero que sea oportuno que un padre o una madre tenga que ser entrenador, es eso, que tú como padre o como madre tienes el rol de ¿qué? De apoyar a tu hijo en el deporte, ¿no? De sostenerlo emocionalmente, de ser ese apoyo y de estar ahí, ¿no? De acompañar a mi hijo y de, obviamente, transmitirle la importancia del deporte en su vida, ¿no? Pues los diferentes motivos por lo que es importante que tú hagas deporte. Entonces, lo primero de todo tenemos que partir de eso, y eso va a ser muy, pero que muy clave. Entonces, partimos de ahí, pero luego también hay otra parte muy importante, y es que, fijaros, este niño o esta niña empiezan a hacer deporte porque se divierten, porque han elegido el deporte que más les gustaba, vale, pero este chico o esta chica ahora se convierte en adolescente. Segundo motivo por el que yo no recomiendo que un padre o una madre se tengan que meter en el banquillo a ser los que dirigen el partido de su hijo o su hija. Mira, cuando un adolescente, cuando empieza la etapa de la adolescencia, lo más común y lo que tenemos que conocer, que es súper fundamental, es que tu hijo naturalmente, por pura biología de su cerebro, lo primero es una etapa muy impulsiva, ¿vale? El adolescente se convierte en una persona más impulsiva y va a ser una etapa donde se desarrolle esa parte de su cerebro que promueve el pensamiento, el espíritu crítico, la reflexión, la solución de problemas, todo esto. Pero en ese momento el adolescente es más impulsivo, es pura emoción, sobre todo los primeros años de la adolescencia, cuando decimos que está en el pavo, le veo muy impulsivo, le veo que hace cosas sin sentido. Claro, porque todavía no tiene desarrollada esa parte de la razón y es pura emoción. ¿Qué va a pasar? Que en esta época esa pura emoción lo que hace es que se acerquen mucho a quienes, a sus iguales. A sus iguales son a sus amigos, a gente más de su edad. Y entonces ahí es donde van a encontrar ese apoyo, o sea, ahí van a encontrar su apoyo fundamental, y por eso necesitan separarse de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrir el mundo, empiezan a descubrir las relaciones, empiezan a gustarles otros iguales, y entonces pues la parte sexual se empieza a activar más. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitan para eso generar una distancia con su padre o con su madre, es lo lógico. ¿Por qué? Porque necesito descubrir el mundo, porque de repente empiezo a
experimentar y a descubrir cosas. Y esto hay que respetarlo, esto es natural y por eso tu hijo necesita pasar por ahí, porque es pura emoción, porque empieza a preguntarse muchas cosas de la vida, del mundo, de los amigos, de las relaciones afectivas. Y entonces ahí empieza esa etapa donde el adolescente lo que quiere menos lo que menos le importa en ese momento es tener una relación fantástica con su padre o con su madre. Cuidado, porque hay algunos adolescentes que cada uno lleva su proceso, pero es normal. Yo me voy a acercar a mis iguales, a personas que yo considero que me van a hacer descubrir nuevas cosas, ¿no? Ya he pasado mucho tiempo con mis padres y ahora yo necesito descubrir quién soy. O sea, es una etapa muy importante de formación de su identidad. Entonces, se va a producir ese rechazo normal a la figura del padre o de la madre porque quiero mi espacio y es normal porque me voy a formar como adulto. Y como me voy a formar como adulto, yo necesito mi propio espacio y por eso yo genero un poco esa distancia con mi padre. Es cuando los padres te dicen, ay, es que le veo muy raro, es que antes era más cariñoso. Es normal, es que es lo más normal, porque tu hijo está formando su personalidad, quiere saber quién es y para eso no se va a quedar pegado a mí 100% y va a pensar igual que yo de la vida. No, pero es que mi hijo tiene que pensar así. No, vamos a dejarle su espacio para que también aprenda él a reflexionar qué es mejor, qué es peor, qué quiere en la vida, qué le gusta, qué no le gusta. Ahí el padre o la madre, claro que van a acompañar al hijo, pero necesitamos al final respetar ese espacio. Entonces, ¿qué pasa si yo en esa etapa como padre encima me meto como entrenador? Mira, si ya va a haber un rechazo normal, biológico, que se produce en la adolescencia hacia la figura paterna, hacia la figura materna, ese chaval o esa chavala, que no hay que generalizar obviamente, pero es más probable que diga, oye, que yo quiero tener mi entrenador, que yo quiero que se ponga otra persona en el banquillo conmigo y que, ¿no? Si ya se produce un poco de forma natural en casa esa distancia con mi padre, pues como encima voy a querer que encima sea mi entrenador, ¿no? Entonces, luego hay etapas en la vida, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor cuando ese chaval o esa chavala sea ya adulto y la relación esté más formada y veamos qué tipo de comunicación tenemos, entonces a lo mejor ahí se podría ver. Pero en primeros años de vida, ¿no? O en la adolescencia no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, fijaros, no es recomendable por eso, porque mi rol es de apoyo emocional. Yo soy quien te sostengo, yo soy quien te brinda ese hogar emocional donde tú puedes acudir cuando estés alegre, cuando estés enfadado, cuando estés triste, cuando estés frustrado. Yo voy a estar ahí y ese es mi papel. 2, porque con el adolescente tenemos que comprender en qué momento está, en qué momento emocional, y ahí sí que va a ser una bomba. O sea, si yo ahí me meto como entrenador cuando tú eres adolescente, eso puede ser una bomba. Entonces, dejemos que se desarrolle, dejemos que tenga su identidad y dejemos que tenga su entrenador, porque precisamente, además eso le va a dar otra riqueza, ¿no? Porque como precisamente va a haber esa distancia conmigo, también es bueno que tenga otra figura en la que se apoya, en la que cree, una persona que le pueda transmitir también valores, que le pueda educar, pero desde ese ámbito deportivo, porque conmigo va a generar más esa distancia por su puro desarrollo como adolescente hacia la etapa adulta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, otro aspecto que me parece muy clave es que al final ese niño, como se ha desarrollado contigo desde pequeño, para él tú no eres su entrenador. Tú siempre vas a ser su padre o su madre. Tú no eres su entrenador, no te va a percibir como su entrenador. Entonces es más probable que pasen varias cosas. Uno, que te cuestionen. Es decir, tú eres mi padre y yo desde siempre te he percibido como esa figura, entonces no te voy a colocar en el rol de entrenador. Entonces es probable que además, como tenemos ese nivel de confianza a nivel afectivo, no haya ese límite. O sea, al final yo con mi entrenador puedo tener mucho cariño, incluso afectivamente también podemos
puede haber ese cariño, nos podemos querer, pero hay no estar ese vínculo, como decimos, que viene desde pequeño, de que tú has sido esa persona que me ha sostenido emocionalmente o que me ha brindado ese apoyo, ese amor incondicional. No, tú eres mi entrenador, tú me enseñas, y entonces ahí se produce ese límite que también es necesario para que yo te perciba como esa figura de autoridad que me vas a enseñar. Pero si tú eres mi padre, yo te asocio con otras muchas cosas. Yo te asocio con que me has cuidado desde pequeño, yo te asocio con que hemos jugado juntos, yo te asocio con que nos hemos ido de viaje, yo te asocio con que a veces en casa no nos entendemos y que a veces yo no pienso como tú. Y eso es así, porque que seas mi hijo no quiere decir que pienses igual que yo en todo. Entonces, como en casa lo normal también es que conforme tú te vayas desarrollando haya cosas en las que no pensemos igual, si yo luego me convierto en tu entrenador, ahí va a haber un choque, o sea, va a haber un choque bastante evidente, porque al final mi hijo es normal que en algún momento me diga, pero tú, ¿vale? Tú puedes ser mi padre y puedes saber mucho como entrenador incluso, ¿eh? Vamos a ponernos en la situación de un entrenador que tiene mucha formación, es decir, que ya ha sido entrenador desde incluso antes de que su hijo naciera. Evidentemente, puede saber mucho y su hijo puede dar la autoridad. Pero cuando su hijo necesita a su padre porque ha tenido un mal día o porque las cosas no le han salido bien, a lo mejor no va a tener a la figura de su padre, sino que va a estar la figura del entrenador, porque eres tú quien estás conmigo en la pista, eres tú quien me enseñas. Entonces, ese rol de padre que te apoya incondicionalmente, ¿a dónde se ha ido? Al carajo. Por mucho que tú intentes como padre brindarle ese apoyo tal, tu hijo puede generarle esa confusión en su cabeza. O sea, porque, estás conmigo en la pista, me estás enseñando, incluso hay un día que no estás haciendo las cosas y me estás poniendo el énfasis en lo que tengo que mejorar, y luego cuando llego a casa, a lo mejor a mí no me apetece que tú seas la persona que me apoya emocionalmente, porque eres tú quien me estás pidiendo en la pista, además. O sea, eres tú en la pista el que me está demandando, el que me está, por medio de aprendizaje, pidiendo lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo me frustro y las cosas no me están saliendo bien, a lo mejor a mí no me apetece acudir a ti para apoyarme, ¿no? Como decimos, luego hay personas y personas, pero tenemos muchos motivos aquí para que a la larga sea un poco perjudicial, ¿no? Y luego también por una cosa, si yo acabo siendo tu entrenador, llega un momento en el que eso se puede acabar ir sustituyendo, es decir, tú me acabas percibiendo como el entrenador y ese rol de padre también se puede ir diluyendo, se puede ir perdiendo. Y cuando yo estoy en casa y estoy contigo, puede que ahí distorsione un poco. Y incluso ya ese rol de padre que tú tienes, ¿no?, en casa, de corregirme con algo, ¿no?, más de mi persona o de casa, o incluso con la relación con un tercero en casa, con tu madre, con tu hermano, ya puede estar afectado también. Es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si ya hablamos, por ejemplo, de que somos más hermanos en casa y este padre se va con su hijo a entrenarle, eso también puede generar conflicto en la familia, ¿no? Porque imagínate que este vínculo al final se genera como un vínculo súper estrecho entre este padre y este hijo. Eso puede afectar también a un hijo tercero, ¿no? Porque al final a lo mejor en casa las conversaciones también son un constante sobre el hijo al que está entrenando o las cosas que tiene que mejorar. Y aquí otro motivo que tenemos, ¿no? El hecho de que llegamos a casa y en casa, en la comida, inevitablemente se va a tender a hablar de eso. Sobre todo cuando el hijo es un apasionado de su deporte y el padre es un apasionado del deporte, va a llegar un momento que podemos inundar las comidas en casa, las conversaciones en el coche, con los demás familiares, el mismo tema. Y llega un momento ahí que eso puede complicarse, ¿no? Porque
lo que decimos no estamos distinguiendo y al final acabas siendo entrenador, acabas siendo padre. Cuando te toca ser padre eres entrenador, cuando eres entrenador estás siendo padre. Claro, es que aquí se mezcla todo, ¿no? Y llega un momento que puede afectar a la relación, que como hemos dicho desde pequeñito, tú eras mi padre. Entonces, como tú eres mi padre, y llega un momento que lo estamos mezclando con todo el tema de los entrenamientos, de la competición, llega un momento que yo te he confundido y que yo ya no sé muy bien qué figura eres para mí. Por eso me parece muy clave que tengamos cuidado, ¿vale? Porque ahora vamos con el tema de cuál es mi rol como padre en el deporte, ¿vale? Mi rol como padre en el deporte es efectivamente que cuando las cosas no te vayan tan bien yo voy a ser ese apoyo emocional. Simplemente el que observa los entrenamientos o observa tu competición y cuando tú sales yo te digo, hijo, muy bien por el esfuerzo. No te oriento al resultado, no te enfoco en lo que consigues o no consigues, sino que mi foco es, oye, hijo, qué bien cómo te has esforzado hoy. Oye, bien, oye, hijo, qué bien cómo has corrido hoy. Hijo, qué bien cómo te has comunicado con los compañeros. Hijo, he visto hoy que estabas súper enérgico, que te entregabas increíble a cada punto. Te pongo el foco en el proceso y eso es el apoyo emocional, porque tu hijo, cuando es pequeño o cuando es adolescente, se tiene que enfocar en que estamos en un proceso de aprendizaje. Estás en un proceso donde estás disfrutando del deporte y donde estás aprendiendo. Entonces yo te tengo que reforzar las cosas que tú haces en ese proceso para aprender. Y entonces te estoy dando esa calma de, oye, que ya está, que tú lo que tienes que hacer es disfrutar, esforzarte y luego otros valores, ¿no? Como por ejemplo, pues que al final como padres transmitamos el hecho de, oye, el deporte es salud, cuando haces deporte estás conociendo gente nueva, cuando haces deporte estás aprendiendo también a ser disciplinado, estás aprendiendo a escuchar a tu entrenador, estás divirtiéndote, estás aprendiendo algo nuevo, desarrollándote. Entonces te estoy poniendo el foco en todo lo que te está aportando el deporte y no enfocándote ya tanto al resultado o al valor que tú tienes como jugador, ¿no? Porque fijaros, si este padre se convierte en entrenador, también al hijo le podemos estar mandando ese mensaje indirecto de que tu valor es según lo que consigues o no consigues en ese partido. Entonces, aunque yo, por mucho que intente poner la intención como padre entrenador de que lo importante es que te hayas esforzado o que lo que has dado hoy en la competición, da igual porque tú estabas en el banquillo, le estabas corrigiendo, tu rol estaba siendo corregirle. Y entonces, cuando yo te corrijo, por mucho que lo haga con la mejor de las intenciones, mi hijo me quiere deber algo. Y mi rol no es que tú sientas que me debes algo. Mi rol es que tú vales. Ya está, vales. O sea, por ser mi hijo, vales. Tienes un valor y yo te quiero tal cual eres. Si has hecho eso que te ha pedido el entrenador o no lo has hecho, o si te ha salido mejor hoy o no te ha salido mejor. Ojo, me refiero, claro que yo te tengo que orientar a que hagas caso al entrenador. Me refiero a que a lo mejor hoy he tenido un mal día y no he cumplido con aquello que el entrenador me ha pedido. Otro rol como padre es que efectivamente que hagas caso a lo que el entrenador te está pidiendo en el partido, que prestes atención, que intentes hacer caso, que seas obediente, que aportes al equipo. Entonces, eso es lo que yo estoy enseñando a mi hijo. Y eso no quiere decir que yo no esté en tu deporte. Claro que estoy en tu deporte. Y te estoy diciendo muchas cosas que tú puedes hacer para mejorar, pero desde esa visión de yo soy quien te apoya y quien te enseña cómo debes, ¿no? Tomarte el deporte y cuáles son aquellos valores que hay que fomentar en el deporte y cómo te tienes que comportar como entrenador. Pero yo no soy quien te corrige. En el momento en el que yo me pongo en el banquillo y te estoy corrigiendo, ya
está confundiéndose la cosa, ¿no? Entonces, porque yo te tengo que corregir en casa, claro que sí, porque yo te tengo que corregir para la vida, yo te tengo que corregir como persona, yo te tengo que corregir si he visto que hoy has hecho un mal gesto al entrenador. Pero si yo soy el entrenador, ¿cómo te voy a corregir eso como agente externo? Esto es muy importante. Entonces ahí ya empiezan ellos a mezclar las cosas, y ahí es cuando entramos en lo que decimos de que la confianza da asco y el niño ya me cuestiona, o al revés, el niño me coge miedo, el niño ya siente que no tiene valor porque como le corrijo, ya ahí va mi padre, que es esa fuente de apoyo o de cariño, independientemente de que lo haga mejor o lo haga peor, ahora ya me estoy sintiendo evaluado porque me corrija. Entonces, fijaros los motivos que tenemos, y creo que es muy importante que tengamos cuidado, que entendamos esto y eso, ¿no? Entonces, para que veamos, esas son las razones, lo que hemos dicho, los valores que debemos transmitir a nuestro hijo en el deporte, y ya no solo los valores, sino cómo estamos interpretando el deporte con nuestros hijos, o sea, qué les decimos a ellos o qué ponemos como prioridad en su deporte y qué les estamos transmitiendo, si lo importante es el resultado o lo importante está siendo que aprendas, que disfrutas, que cojas valores, que hagas buenas relaciones. Entonces, esto es muy importante. Y nada, luego lo que decimos, cada uno toma la decisión que considere, cada uno verá, pero esto es como también le decía a un jugador, que oye, ten cuidado, porque eres un jugador, entrenador, dejo ya de jugar y oye, pues tengo la posibilidad de entrenar a mi novia, cuidado, porque ya ahí empezamos, es que es lo mismo, ¿no? O sea, al final, como pareja, tenéis un vínculo afectivo, sois un sostén. Si yo ya soy tu entrenador, te estoy corrigiendo, te estoy metiendo caña, y ese día yo estoy frustrado, luego lo pago contigo y se empiezan a mezclar las cosas. Mucho cuidado con esto, ¿no? Y decir, al final una relación, lo que tenemos que tener cuidado también, porque estamos pensando solo en el deporte, pero es que tenemos que cambiar la perspectiva. Es que yo quiero tener una buena relación contigo como padre, porque yo empezaba a ser tu padre. Oye, que yo quiero que sigamos nuestra relación como novios, porque nosotros no hemos empezado siendo entrenador-jugadora, hemos empezado una relación siendo novios. Entonces, vamos a cuidar la relación primera, ¿no? Porque realmente es la relación que nos aporta emocionalmente, que nos sustenta, ¿no? Que nos aporta autoestima, nos aporta confianza, nos aporta seguridad. Los lazos afectivos son muy importantes, y si lo mezclamos con la parte del juego, nos puede a largo plazo salir mal la cosa. Y ya os digo yo que en la mayoría de los casos sale mal, ¿no? Y puede salir bien, yo no digo que no, a nivel de entrenador, jugador, jugadora, pero estamos poniendo en juego la relación que tenemos personal o familiar. Tú ahí pues ya tienes que valorar y decidir y decir, ¿estoy dispuesto a poner en riesgo la relación familiar que tenemos? ¿Estoy dispuesto a que mi hijo cambie la percepción que tiene sobre mí? ¿Estoy dispuesto a que mi hijo en un futuro me cuestione o no me vea como ese apoyo emocional? Bueno, al final puede tener consecuencias, ¿no? A nivel personal en nuestro hijo o nuestra hija negativo, porque al final, como decimos, yo soy su padre, yo soy su madre, y yo soy esa persona a la que tú puedes acudir cuando las cosas vayan mejor, vayan peor, vayan bien, vayan regular, pero yo soy esa persona que va a estar ahí. Y eso tú lo necesitas como persona y lo necesitas como jugador, porque para tú evolucionar incluso como jugador vas a necesitar que los días que no te salgan las cosas tan bien, o los días que estés frustrado, o los días que no sepas si vas a llegar a ello que tú querías, o si los días que te cuestionas tu validez como deportista, tú necesitas a una persona que me apoye, y esas personas son mi pareja, mi familia, mis amigos, y son eso. Si no, puedo estar perdiendo una figura muy importante en mi vida deportiva, y es que la figura del padre o de la madre son necesarias y son muy muy importantes, porque el entrenador un día va y otro día viene, y hay un entrenador
que está una época y luego viene otro y luego viene otro, pero padre y madre no hay más que una. Y tenemos que respetar las figuras porque tu rol ya de padre o de madre es que es hiper necesario. Es que, porque muchas veces puede interpretar el padre o la madre, ¿no? Que, ay, no, pero es que como entrenador le voy a ayudar más. No, no caigamos en eso, porque aunque tú sepas mucho, tu hijo solo tiene un padre, tu hijo solo tiene una madre y tú le vas a dar aquello que su entrenador no le va a poder dar. Tú vas a ser esa figura que si la quitamos, eso su entrenador no se lo da, porque su entrenador, ojo, y le puede dar mucho cariño y le puede dar ¿no? mucho apoyo, pero, oye, me estoy quedando cojo ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la infancia y para la adolescencia, porque ahí es cuando se está construyendo además la autoestima de este chico o de esta chica. Y ahí es cuando ese hijo o esa hija está interpretando, oye, ¿mi padre me valora por mis resultados o mi padre me valora por ser quien soy, tal cual? Oye, es que mi padre o mi madre siempre me ha respetado el deporte que yo haya hecho. Cuando he cambiado de deporte me han apoyado. Cuando he decidido tomarme el deporte como más en serio, me han estado apoyando, han estado ahí. Y cuando les he necesitado, ya está, su presencia, eso me ha aportado mucho para evolucionar como deportista. O no, o para disfrutar del deporte simplemente a nivel amateur o a nivel más básico para disfrutar y para tomarme el deporte como pues más relax o como yo quiera tomármelo, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es esto y nada, espero que, como veis, no he resuelto como tal la pregunta de Ivana porque había que redirigir un poco, ¿no? Esto y nada, yo Ivana espero poderte aportar en este sentido y bueno, como decimos, hay casos y casos, pero yo sí que quería aportar esto y nada, y que bueno, también sepamos que cuando una relación a lo mejor familiar pueda estar más estable, o sea, ese niño o esa niña ya han crecido y es adulto, podría ser porque ya hay una autoestima formada, ya hay una identidad formada y ahí se podría ver la relación del entrenador con el padre, o sea, perdón, del padre con el hijo, pero aún así lo que digo, si una chica y un chico que son pareja y el chico empieza a entrenarle a ella es negativo y cuando son adultos lo mismo va a pasar con un padre y un hijo, una madre con una hija, lo que sea, ¿no? Así que nada, yo encantada de haber estado en este capítulo con vosotros. Os recomiendo que visitéis mi plataforma con todos los talleres y todas las clases que ya están grabadas, las puedes ver las veces que quieras, sobre frustración, sobre presión, elaborar tu rutina entre puntos, cómo tomarte también la suplencia en el fútbol, cómo apoyar a tu hijo emocionalmente en el deporte, un montón de clases, más de 10 clases ya hay, también de liderazgo para entrenadores, así que bueno, esa plataforma está ahí, poco a poco va a ir creciendo y nada, son estupendas para empezar a entrenar la mente y sobre todo pues eso, para tomarnos el deporte con salud mental, para crecer en el deporte, para desarrollarse y nada, todo lo que sea potenciar a la persona es lo mejor del mundo, lo más maravilloso y mejor con el deporte, porque el deporte es al final pues lo que decimos, ¿no? Lo que transmite más valores a las personas, más desarrollo de uno mismo, hábitos. Entonces, nada, ahí tenéis esa biblioteca de talleres para fomentar todas las habilidades mentales que necesitéis. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos. ¡Mua!